Hoy vamos a hablar acerca, obviamente, del tema obligado que son los padres. Y al final vamos a estar orando por los padres. Y yo quisiera comenzar, bueno, entre Loren y yo vamos a hacer las preguntas. Y yo quisiera comenzar con nuestros preciosos y valientes e inteligentes jóvenes. ¿Cuáles son, según ustedes, las mayores bendiciones o beneficios que recibimos de los padres? Cualquiera puede hablar. Bueno, yo creo que las mayores bendiciones que podemos recibir de los padres son que estos nos den a nosotros esos valores que sus padres también les han enseñado. Entonces es como una cadena de valores que se van pasando tras generación. Y creo que eso es muy importante. ¿Ok? Otro de los jóvenes, si quiere compartir. Sí, yo quisiera decir que la mayor bendición que pudiéramos los hijos recibir de los padres es que nos eduquen en el camino del Señor, porque es el único camino que tiene garantía. Entonces yo creo que esa sería la mayor bendición que uno como hijo pudiera recibir. ¿Ok? Y también ser un ejemplo, que nosotros podamos, los hijos podamos ver que los padres no estén haciendo cosas que nosotros como hijos podamos ver negativas, sino que ellos estén haciendo, sean un ejemplo bueno, que estén comportándose por ahí de una manera que nosotros nos sintamos orgullosos y que podamos imitar también. Amén, amén. Y vamos a terminar la ronda. ¿Cuál es la mayor bendición o las mayores bendiciones que podemos recibir de los padres? Con Karina, Oribe y Milton. Decía que la mentoría se resume de alguna manera en ese gran valor, en esas bendiciones que Dios nos puede regalar a través de nuestros padres. El ser mentores en todo el sentido, ser mentor en amor, ser mentor en ser líder, en ser amigo. Yo creo que definitivamente papá es igual a líder, es igual a amigo, pero yo lo veo mucho en las características de mentoría. Sí, yo creo que uno dentro de las mejores cosas que podemos recibir de nuestros padres es estar consciente de que son el mejor testimonio de vida. Enseñarnos a vivir, enseñarnos los valores, enseñarnos sentido de responsabilidad. Puedo resumirlo diciendo que lo que más recibí de mi padre y lo que más trabajé con mis hijos es la formación del carácter, de un carácter semejante al de Jesús. Entonces, para mí eso es lo más importante que podemos hacer en la vida de los hijos. Y para seguir por ese mismo lado, viéndolo del otro punto de vista, ¿qué como padres les llena el corazón? ¿Qué cosa cuando sus hijos hacen estas cosas, ustedes se sienten orgullosos? Empezando por los más jóvenes a hablar, ¿verdad? Pienso que un tema para mí que me enorgullece mucho es ver la integridad en su carácter, es ver la disposición de servicio, es ver la disposición de crecimiento siempre. Y es, ya a mi edad, vamos a decir, también el que sepan corresponder el amor, porque yo los amo aunque ellos no me amen, pero es muy grato saberse amado por ellos. Bueno, cuando yo tenga tu edad, yo voy a decir lo mismo. Pues, reiterando sobre lo que dije en la pregunta anterior, dentro de las cosas que me hacen sentir mejor como padre es ven cuando ellos hacen acopio del sentido de responsabilidad, de honestidad y de ser dignos como hijos de Dios. Ok, yo sé que no hay una familia perfecta, no hay padres perfectos, matrimonios perfectos. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Pero pensando yo en las carencias de algunos de nuestros padres, que obviamente no son lo que uno hubiera querido que fueran, ¿a qué piensan ustedes, a qué atribuyen ustedes que algunos padres somos como somos o poco cariñosos o de una manera quizás seca o por qué somos como somos? Me gustaría escuchar por lo menos una de las
de las opiniones de los jóvenes, y luego yo sé que Uribe y Milton tienen su especialidad, que nos puedan hablar un poquito de esto. ¿Por qué piensan ustedes que algunos padres somos, que no es lo que los hijos quisiera que fueran? Bueno, yo creo que las experiencias de la niñez tienen que ver mucho con eso, cómo criaron a ese padre, si realmente le daban cariño, si ese padre escuchó palabras de afirmación, de amor. Creo que eso realmente forja un carácter en el padre y él a su vez cría a sus hijos de esa misma forma. Uribe, Milton. La joven acaba de decir, hacer alusión al temperamento. En las diferencias entre nosotros y nuestros hijos definitivamente influye ese elemento. Es que somos diferentes desde el punto de vista psicológico. Y una de las cosas que hace, que contribuye a eso, es la diferencia establecida por la generación. A nosotros nos criaron, los patrones apropiados de crianza en la época en que nosotros éramos niños son diferentes a los de ahora. Ahora bien, todos los jóvenes que participaron en lo que se proyectó utilizaron una palabra que yo no dudo que sea así, pero yo iría más allá en la búsqueda de una respuesta a esa pregunta. La palabra que utilizaron todos fue la palabra consejo. Todos los padres le dan consejos apropiados a los hijos. Pero yo que conozco a muchos de los padres de los jóvenes que hablaron ahí, yo diría que el asunto no se debe específicamente al tipo de consejo, el asunto se debe al testimonio de vida. No hay una cosa que afecte más la relación y el crecimiento, el desarrollo personal de una persona que un consejo reiterado que no se corresponda con un testimonio de vida. Que el papá diga, tú tienes que ir a la iglesia, y el papá no va a la iglesia. O sea que yo reitero en eso de que el testimonio de vida es lo fundamental. Los hijos, que el hijo trata de copiar el patrón de comportamiento que ve en el padre. Si ese patrón no es adecuado, no se puede esperar que el hijo se comporte de una manera diferente a la que dice el mensaje que le envían reiteradamente. Pero mi pregunta, y quizás Milton ahí también nos puede ampliar, es ¿por qué somos como somos? ¿Por qué somos como somos nosotros los padres? Ajá. Tenemos los padres que nosotros tuvimos, sí, que quizás no llenaron las expectativas nuestras o nosotros no llenamos las expectativas de nuestros hijos. Tenemos nuestra historia, venimos con una historia detrás. Esa historia nos marca en mucho de lo que somos y de las cosas que hacemos. Esa historia no siempre es una historia de gracia, a veces es una historia de desgracia, de negación, de falta de reconocimiento del niño cuando yo era niño. Y entonces eso puede hacerme de un modo o puede hacerme del otro. Puede hacerme un hombre capaz, un hombre íntegro, un hombre que obedece al Señor. Puede ir en una dirección o en otra. Sin embargo, es importante que aunque el papá, es decir, en este caso yo o cualquier padre, no sea el padre perfecto, podamos honrarlo como padre por un lado. Y por otro lado, si es un padre que ha llegado a los pies de Cristo, pueda ponerse en un camino de crecimiento y de sanidad. Porque no venimos con cosas, a veces venimos como digo yo a veces, con alimañas y alacranes en la maleta. Y hay que saber salir de ellos poco a poco. Por eso cuando la jovencita, que no sé cómo te llamas, decía... Yamile decía que es una cadena. Yo decía sí, pero no. Porque que mi abuelo le enseñó a mi papá y que mi papá me enseñó a mí. Pero a veces mi abuelo le enseñó una cosa negativa a mi papá y mi papá puede ser que me la transmita a mí. Yo tengo que decir, stop, esta cadena se rompe aquí. Esta cadena comienza a ser una nueva historia. Y si puedo sanar hacia atrás y hacia adelante también. Entonces, es una historia que venimos con ella detrás y que nos marca, no nos determina. Dios puede determinar cosas mejores en padres que han tenido mala crianza, puede determinar cosas maravillosas. Entonces, eso
es parte de lo que nos hace como somos. Y lo segundo que nos hace como somos, y es muy importante, son nuestras elecciones. Nosotros tomamos decisiones y elecciones, no estamos fatalmente determinados por lo que pasó, sino que nos marca, nos ayuda, a veces nos da una tendencia, pero tenemos la libertad de tomar decisiones buenas en la dirección correcta siempre. Y eso quizás sea una generalización, porque sabemos que no a todos los padres se les dificulta expresar amor. Yo me voy a atrever a señalar a mi abuelito. Ustedes quieren una persona más cariñosa en el mundo, un papá más cariñoso en el mundo que Don Clever, ¿verdad? A todo el mundo, yo creo que a pesar del coronavirus, casi, le toca su abracito y su cariñito de parte de él. Y lo que tú dices, Milton, era otra cosa que quería preguntar o decir. Yo sé que ningún padre, como dice mi papá, ningún padre es perfecto, pero de todos los padres entiendo que tenemos cosas que podemos aprender. ¿Qué cosas uno puede repetir? O digamos, ¿qué cosas de su experiencia con su papá les gustaría repetir y pasarlo a una próxima generación? Una de las cosas que me gustaría repetir de mi padre es su ecuanimidad y su capacidad enorme de resolver los problemas sin alterarse. Eso es como un don que él tiene. O sea, se puede estar cayendo el mundo y papi está calmado, y papi está tranquilo, y papi sabe lo que hay que hacer. Y siempre su frase muy típica es: todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y bueno, es todo un reto para mí llevarme eso a mi propio hogar. ¿Y tú, Omar, qué quisieras repetir? Ok, una cosa que a mí me encantaría imitar de mi papá es su entrega. Mi papá, si tiene que dejar de hacer algo para atenderte o para preguntarte, incluso si tiene que quitarse la comida de la boca para dártela, él te la da. Y yo puedo durar horas y horas fuera de mi casa y sin revisar mi teléfono. Y siempre que veo mi celular, siempre hay un mensaje de mi papá que me pregunta cómo estoy, si he comido. Y eso es algo que a mí me encantaría imitar con mis hijos. Entregarme por ello, darle amor, darle cariño y mostrar atención, que es algo que siempre me ha dado. Muy bien. ¿Algún otro? Yo diría, entre otras cosas, de mi papá, que ya falleció hace muchos años, que algo que admiraba en él y que traté de repetir fue lo que es el sentido de la incondicionalidad y la seriedad. Mi papá siempre estaba. Él no hablaba mucho, porque eso es de apellido, pero era muy incondicional. Él no ponía condiciones para dar la respuesta que uno necesitaba en un momento dado. Excelente. Yo vi dos cosas que siempre me las repito de mi padre. Era un profundo respeto por la mujer. Es decir, él tenía a mi mamá como la diosa, pero no solo en el sentido poético, sino que era un respeto enorme hacia la mujer. Y lo segundo, un sentido muy práctico de la justicia. Es decir, un hombre que amaba la justicia, amaba lo justo. Ok, yo quisiera escuchar a los jóvenes con esta pregunta que voy a hacer y luego a Karina, y voy a explicar por qué. Yo quisiera saber cómo los padres podemos salvar esa brecha generacional. Como que llega un momento en que estamos en dos mundos diferentes y como que no hay una vinculación, no hay una conexión, hay un lenguaje diferente, vocabulario, intereses, y como que no nos entendemos. Digo Karina, porque Karina como madre, y generalmente las madres muy intuitivas, muy sensibles, y que está criando en una etapa diferente a la de nosotros, Loren con sus hijos muy chiquitos, allá los mayores ya con sus hijos muy grandes, y yo más o menos. Entonces quisiera escuchar a nuestros jóvenes cómo salvar esa brecha generacional, cómo lograr ese acercamiento, y luego entonces que Karina también nos responda esa misma pregunta. ¿Cómo salvar esa brecha? Yo creo que es muy importante la parte de la comunicación. Eso siempre se dice, pero es que es la verdad. Cuando uno está pequeño, uno necesita un padre que lo guíe y que Perdón, le diga, ¿se escucha bien?
Sí, ok. Que lo guíe y que le diga, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. En la adolescencia también, que por ejemplo, cuando yo quiera desafiarlo todo, que pasa mucho, o cuando yo me esté cuestionando muchas cosas, yo necesito un padre que me diga por qué yo tengo que hacer tal cosa. O en la adultez también, un padre que me diga, cuando yo le pregunto, papá, ¿qué yo voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Si tal persona puede ser mi novio, por ejemplo, que son decisiones cruciales. Pienso que el padre tiene que estar en cada etapa de ese hijo suyo, de diferentes formas, pero estar presente. Gracias. Judy. Sí. Voy a quitarla un poquito. Ok. Bien, yo creo que esa brecha generacional la podemos salvar primeramente con la comunicación, porque ciertamente, pero yo creo que también los padres deben flexibilizarse un poco a los tiempos en los que están viviendo sus hijos. El tiempo que yo estoy viviendo ahora no es el tiempo ni de mi mamá ni de mi papá. Tenemos gustos completamente distintos, tenemos ópticas diferentes, porque yo veo las cosas de una manera y ellos de otra, pero algo muy particular que lo voy a comentar aquí es que para un Día del Padre yo le regalé a papi unos t-shirtsitos y le regalé unos jeans. Entonces, yo le dije, papi, mire, usted tiene que ponerse eso. Cuando usted no vaya a trabajar ni vaya a hacer nada de eso, póngase su cosita chula para que usted se vea así, moderno. Y quizás él, como que a la primera, como que me dio, no sé, mi amor, el hombre se pone su jean y su t-shirt cuando no está en su trabajo. Entonces, quizás como que Y así voy a creamos... venir yo a predicar aquí con unos jeans, unos tenis, una chaqueta. Claro, ¿por qué no, Y el pastor? pelo ¿Por qué así. no? Entonces, eso creó entre nosotros, rompimos esa barrera generacional y quizás él puede venir un poco a mis tiempos, a los tiempos que estamos viviendo ahora, de esa manera y de alguna manera quizás en otras vertientes de la vida de nosotros los jóvenes. Cuando a veces le digo, papi, ya las cosas no son así, ahora son de esta manera. ¿Qué tú me dices? Ah, no, pues espérate, ahora déjame pensarlo porque es verdad, no son así. Y quizás esa cercanía que tiene el padre con el hijo en su momento, quizás puede servir para quitar esa brecha tan grande generacional. Gracias, Judy. El primer paso es identificarlas, o sea, es identificar cuáles son esas brechas, qué cosas uno debe como comunicar y luego tener conversaciones intencionales, o sea, que tú te puedas sentar a saber por qué tu papá toma las decisiones que toma, por qué él piensa de esa manera y por el contrario, cuando tu padre te mencione a ti las cosas, te quiera corregir, que te pueda explicar por qué, o sea, por qué yo debo comportarme de esta manera y no tanto porque yo te lo dijo, sino porque eso tiene como resultado que nosotros los hijos podemos decir como que, wow, él me está mandando a esto por esta razón y yo no tengo que obedecerlo porque él me lo dice, sino porque me conviene. Y uno debe como tener ese tipo de conversaciones que uno pueda entender cómo él piensa y él pueda entender cómo yo pienso para llegar a ese punto medio y reducir un poquito esa brecha. La iniciativa de esa comunicación piensa que siempre debe salir de los padres o también puede salir de los hijos. Esa iniciativa para conversar, para aclarar. Puede salir de los hijos, claro. Puede salir de los hijos. Okay. Bueno, Karina, cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo creo que cada uno de los jóvenes ha dado una información muy valiosa. Mientras ellos hablaban, definitivamente pienso en la necesidad que tiene en sentido general el ser humano de ser empático, de tener empatía con el otro. Yo creo que de los grandes desafíos que vivimos como creyentes, como seres humanos, como familia, es poder identificarnos con el dolor del otro, con las necesidades del otro y poder transportarme a ese lugar donde esa persona está. Ponerme en los pies, siempre decimos, ponte en mis zapatos, ponte en los zapatos del otro. Yo creo que eso es clave entre la relación de padre e hijo, de madre e hija, y lo mismo sucede en el matrimonio, en el hogar. Yo creo que la empatía es clave, los chicos lo han dicho súper atinado, súper acertado, la comunicación. Pero también es una comunicación, como bien usted destaca, pastor, que también puede venir de los jóvenes,
Yo creo que no siempre debe ser unilateral la posición de quiero hablar, quiero aconsejar. Yo he recibido consejos valiosísimos de mis hijos y aprendo muchísimo. A veces los miro y digo, cuando yo tenía esa edad, yo no reflexionaba de esa manera. Hay cosas que ellos están pensando, que ellos están analizando del mundo, del entorno, que no necesariamente yo cuando tenía 14, 15 años pensaba de esa manera o tenía curiosidades por cosas que son sumamente interesantes, profundas y que vivimos en un mundo muy diferente, quizás hace 10 o 20 años, ¿verdad? Podemos ir viendo década tras década cómo el mundo va cambiando, pero sí algo que permanece fielmente es la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios está en el centro, no importa las décadas que hayan transcurrido, los siglos que hayan recurrido, yo creo que una gran brecha a rescatar en nuestras familias es retomar esa palabra de Dios, hacerla viva y eficaz en nuestras casas. Y la palabra de Dios, no importa si son los 50, si son los 70, si son los 90 o si es en esta época de pandemia, la palabra de Dios rescata las brechas. Amén. Y eso es sumamente importante y valioso. Amén, amén. Y Uribe y Milton, ya como digamos más expertos en la materia, ¿qué piensa que se puede hacer para, desde su punto de vista, vamos a decir, profesional, para salvar esa brecha generacional entre padres e hijos? Bien, yo comienzo diciendo que lo de la brecha generacional es algo inevitable. Eso no hay que verlo como algo satanizado, es que tiene que haber una brecha generacional. Okay. Porque los tiempos evolucionan, los tiempos cambian. Si los tiempos no cambiaran, si esa brecha no existiera, yo creo que el mundo fuera un desastre. De manera que el problema no está en que haya una brecha generacional, sino en cómo manejarse en esa situación. Cuando nosotros, tú también, Milton, cuando nosotros teníamos las edades de estos jóvenes, había, por ejemplo, una actividad en la noche. Había una fiesta, un encuentro. El padre, aquí tiene que dar todo el mundo a las 10 de la noche o a las 11. Eso era comprensible en ese tiempo, pero ahora no. Porque ahora a las 10 de la noche no ha comenzado, lo que sea. Pero tú eras privilegiado, porque a mí era a las 9. Bueno, bueno, lo más seguro es que tú eres mucho más joven entonces que Milton y que yo. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, los caracteres, las personalidades de cada uno se forjó bajo la influencia no solamente de los padres, no solamente de la herencia, sino de los elementos ambientales de esa época, ¿verdad? Y como esos elementos eran diferentes, el resultado, lo que somos ahora y lo que éramos entonces, va a ser totalmente diferente. Eso no se puede cambiar, de manera que es una premisa equivocada partir que para que haya esa comprensión tiene que ser que mi papá cambie o que mi hijo cambie. No es, el concepto apropiado no es cambio, es adecuarse, es adaptarse. Por ejemplo, el padre, tú tienes que estar aquí a las 10 de la noche. El hijo, a esa hora yo no puedo estar porque a esa hora es que se comienza. Una especie de negociación. Es negociar, es la palabra clave. Ahora, en la negociación, y esto es algo que ojalá todos los jóvenes lo tuvieran pendiente todo el día, en una negociación, el hijo tiene más capacidad de flexibilizar. Yo no dije más derecho, dije más capacidad. Porque si el papá dijo, el papá le dice, usted no va, y el hijo dice, yo quiero ir. Bueno, si al final tiene que ceder y no ir, hay otros días, hay más días. ¿Hay otro qué? Perdón, Noé. ¿Hay otro? Hay otros días, o sea que días. Lo digo en un sentido medio figurado. Claro. Porque es que siempre el hijo tiene más oportunidades de hacer aquello que le están prohibiendo ese día. Me refiero dentro de las cosas aceptables. Pero
el punto donde yo creo que se centra lo que es la dificultad de comprensión, de entendimiento generacional, está en que cada uno se propone. Cree que el objetivo va a ser cambiar a la mentalidad del otro. No es cambiar, es flexibilizar, es negociar, es adaptarse. Ahora, como decía Karina, lo único que yo creo que no es negociable y que es la columna vertebral de todo, es que detrás de todo está Dios. Amén. Amén. Coincido con mi hermano aquí de que hablar de brecha generacional como algo que hay que superar es desconocer que hay distancia entre generaciones y por la historia misma hay distancia. Por lo tanto, para mí el punto es cómo mantener un puente efectivo entre las generaciones. Cómo lograr que yo estando de este lado y tú de aquel lado, porque somos dos generaciones distintas, sin embargo no rompamos el puente, que uno de los jóvenes decía comunicación. Y para eso para mí es importante que los padres hagamos sentir a los hijos que son aceptados en primer lugar, independientemente de que sus decisiones sean equivocadas o no. Segundo, que criemos los hijos para la autonomía. Ellos tienen que comenzar a tomar sus decisiones con cabeza propia y con las consecuencias que cada decisión le traiga, sea al interior del hogar o fuera del hogar. Todo, como dice el pastor a veces, es la ley de la siembra y la cosecha. Tomaste esta decisión, sembraste esto, tendrás una cosecha. Pero eso es parte de irlo educando en la responsabilidad también. Y el tema de la aceptación es tan importante que es lograr que el hijo sepa que aunque en su casa no le acepten una decisión, pero lo aceptan a él como persona, no lo rechazan nunca a él como persona. Podemos no estar de acuerdo, pero tú eres mi hijo amado, como decía Jesús en el verso que usaban ahorita para los niños. Son mis hijos amados, independientemente de que se equivoquen. Soy el papá amado, independientemente de que también yo me equivoque. Entonces, mantener el vínculo, mantener el puente emocional es más importante incluso que lograr notas académicas altas, que ustedes tengan estabilidad, que ustedes tengan fortaleza en su carácter y en sus emociones. Y antes de hacer la pregunta, el doctor Uribe respondió un poquito eso. La próxima pregunta sería, ¿cómo sería la mejor forma o algún consejo para los jóvenes de cómo abordar esta negociación? Porque uno como hijo está en una línea entre querer obedecer, no faltar el respeto, pero lograr que el papá entienda. Pero antes de ahí, poniendo un puntito en eso, yo escuché un mensaje de un hombre que a mí me hizo muchísimo sentido con esto de salvar, quizás no la brecha generacional, pero salvar la relación a pesar de la brecha generacional. Y él decía que él siempre fue amigo de sus hijas en cada etapa de sus hijas. O sea, él dice, cuando ellas eran pequeñas, yo hablaba con ella de sus Barbies, y cuando fueron adolescentes hablaba con ella del que le gustaba, del muchacho que le gustaba. Y para mí, del punto de vista de los padres, eso como que fue muy revelador. Yo dije, en realidad tiene sentido que si yo tengo una relación construida con Rafael Andrés, Katie y Lucía desde ahora, ya cuando llegue la adolescencia, se me hará más fácil continuar esa buena relación. Que en muchas ocasiones lo que uno ve que sucede es que los padres quieren iniciar esta relación en la adolescencia, pero ya en ese punto se hace más difícil, no imposible, nunca imposible, pero se hace más difícil comenzar desde cero ese momento a querer que que el hijo le cuente sus cosas, le tenga confianza, le quiera contar secretos, porque es una relación que no se dio desde el principio. Entonces yo dije, de manera consciente, voy a escuchar a los Paw Patrol ahora. Esto es para un consejo para los que tienen niños pequeños. Ahora yo me sé los nombres de todos los Avengers. Yo sé todas esas cosas que son su interés ahora, para que a medida que cambie su interés, nuestra relación también pueda evolucionar. Ok, entonces la pregunta sería, ¿cómo aconsejarían ustedes a los jóvenes a poner estos temas sobre la mesa, como guardando eso, como no obedecer, no faltar el respeto, lograr mi objetivo, ¿cómo uno lo hace? La verdad que es una pregunta para abuelos,
para abuelos. Abuelos, de abuelos. Bien, dame bullying. Yo, la respuesta mía es muy parecida a la que emití anteriormente, porque una de las cosas que contribuye a dificultar que se logre ese nivel de comunicación, que es la clave aquí, es que tanto los padres como los jóvenes, influidos por la cuestión generacional en que tanto hemos reiterado aquí, tienden a querer a descalificar al otro. Que el hijo nunca tiene la razón, o que el papá no tiene nunca la razón. Si se monta una adecuada comunicación, dirigida, entre otras cosas, a aceptar, a entender que la opinión, la postura del otro, sea el hijo o sea el padre, es también digna de ser tenida en cuenta y no darle una respuesta ligera, no descalificarla. Yo creo que eso mejoraría muchísimo los niveles de comunicación, y la comunicación, como base de buen entendimiento, va a tener siempre unos buenos resultados. Ok. Hay una situación que yo he visto vez tras vez que se repite, es que ya no hablando de la brecha generacional, sino que llega un momento en que los hijos se le escapan a los padres, como que los padres hasta le tienen un poco de temor para decirle, para corregirle, como que los hijos, aunque estén en la casa, son totalmente independientes, como que se gobiernan, y no en una buena actitud ni parte de una negociación porque han pasado a otra etapa, sino que el hijo aprendió a manipular un ambiente, a manipular a sus padres, y siempre se sale con la suya y hace lo que le venga en gana. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que un muchacho, una muchacha que le vimos chiquitico, que le amamos, que lo cuidamos, llega un momento en que se desconectó y está haciendo su propia vida independiente de los padres, pero sumado a eso con una mala actitud? O sea, no hay quien lo gobierne y todavía están en las casas. Quisiera escuchar primero a los jóvenes, ¿cómo ocurre esto? Yo creo que en el momento en que el hijo se da cuenta de que puede hacer lo que quiera y realmente no tiene esa consideración por sus padres, eso se va a desarrollar y se va a poner peor cada vez. Pero ¿cómo que el hijo ya sabe que puede hacer lo que quiera? No. Ajá. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, si la mamá le dice a él, bueno, no, tú no vas a salir hoy, y él lo hace como quiera, ahí él como que se da cuenta que tiene cierto poder. Entonces, él quizás se cree como que, bueno, ya yo tengo esta manipulación y voy a poder hacer eso siempre. Tú dices que cuando hace lo que quiere, entonces no hay consecuencias. Exacto. Que como que manipula a la mamá en caso del papá y no le hacen nada. Ok. Yo creo también que eso es algo que se va dando desde pequeñitos, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa? Si un niño que es pequeñito, 1 año, 2 años, hace cosas propias de su edad y mamá y papá no lo corrigen, o hace cosas y papá y mamá no juegan con él, no le dedican tiempo más que para lo básico que él necesita, yo creo que quizás se puede dar el caso de que ese niño vaya creciendo con una conducta inapropiada dentro del hogar, porque si desde pequeñito tú no lo corriges, si desde pequeñito tú no le demuestras cariño, interés por las cosas que para él son su interés, entonces es como un cóctel de cosas que faltan unos ingredientes básicos, y creo que esa pudiera ser la razón por la que los hijos se le escapan de las manos a los padres. Quizás un niño
de 1 año o 2 años coge una rabieta y a ti que eres el papá te mete un galletón y tú te ríes, quizá el niño va adoptando una cultura y una costumbre. En ese momento te dio una galleta, pero cuando sea adolescente a lo mejor no te dé, pero salga por ahí y haga lo que quiera. Quizás es algo que desde pequeño, si vamos sembrando el respeto, el amor, el cariño, la consideración, el niño cuando es un adolescente ya tiene todo eso aprendido. Quizás no se te va a escapar, pero si desde pequeño hace lo que quiera, en su vertiente que es un niño, cuando sea grande, en su vertiente que es grande, también va a hacer lo que quiera. Okay. Bueno, hay varios tipos de padres. Hay padres que pueden ser muy estrictos, que pueden ser muy rígidos y muy rectos en cuanto a las cosas, pero hay otros que por el contrario tienen una amistad muy, muy estrecha con los hijos, y yo creo que ese comportamiento que usted menciona se ve mucho más en este último, cuando uno como hijo ve que uno puede como conversar tanto con su papá y tomar incluso hasta sus propias decisiones, o eso mismo cuando se dan esas negociaciones, que el hijo siempre gana o el hijo siempre le prohíben algo y luego con un par de minutos, con un par de horas insistiendo, le dan lo que quiere, y el padre no es tan estricto con lo que decidió, pues entonces ya el hijo va diciendo, wow, ya yo sé que si yo le digo esto, ya me va a decir que sí, o si sigo insistiendo me va a decir que sí. O también cuando hago la cosa y lo desobedezco y no tengo sanción, pues yo sé que yo puedo hacer lo que yo quiera y no tengo consecuencias. Entonces ese proceso se va agravando cada vez más hasta que el hijo dice, ya, o sea, yo hago lo que yo quiera, yo soy grande, ya yo hago esto y se le escapa de las manos. Sí, y es como criándose con muchos deberes, pero con pocos derechos. No hay muchas obligaciones, sino hay una autonomía, pero sin responsabilidad. Es lo que estoy escuchando que estás diciendo. Karina, Oribe y Milton, ¿qué piensas de este tema? Bueno, la verdad que es un tema no tan sencillo como Así yo lo es. veo. Yo lo Así veo es. un tanto complejo, con una escala de grises, no tan blanco y negro. Y la verdad es que puedo tomar algunos elementos de lo que los jóvenes comentaban, porque sí creo fielmente en el impacto que tiene la forma en cómo nosotros los padres nos invertimos y criamos a nuestros hijos. Pero, y ciertamente como dice la palabra, ¿verdad? Cuando está esa instrucción desde pequeño. Pero también pienso que hay un tema de una combinación de carácter, de corazón, lo que el niño, el joven, ya joven adulto quizás, ha abrazado como parte de las enseñanzas y lo que se le ha sembrado en su vida. Yo he visto casos, conozco de casos donde como padres se ha hecho prácticamente todo, no diría todo, ¿verdad? Pero se ha hecho todo lo que en su poder humano, paterno, materno está para amar, para instruir, para dirigir, para disciplinar en amor. Y vemos casos que podrías decir, bueno, pero no parece ni siquiera que esa persona fue criada en ese hogar. Es algo totalmente contradictorio, incoherente. A veces vemos familia y sabemos el modelo de padres o el modelo que hay en ese hogar y vemos otros modelos y podríamos decir, pero wow, esto es digno de estudio. Entonces, ¿qué me trae a mí a reflexión? La reflexión que yo me llevo de esto es que al fin y al cabo nosotros como padres y cristianos tenemos un norte muy claro de orientar, de disciplinar, de amar. Y los hijos no siempre van a estar de acuerdo con las cosas que estamos enseñando, disciplinando. Pero al fin y al cabo viene esa responsabilidad, esa independencia, autonomía que tú hablabas, Milton, esa siembra, esa cosecha, donde yo como hija, como hijo, pues ya yo, de lo que se sembró en mí, de lo que yo conozco de la palabra, yo comienzo a tomar decisiones. Y yo creo que es un tema del corazón. Al fin y al cabo las cosas se reducen a lo que hay en mi corazón, a lo que yo he abrazado como parte del propósito de Dios en mi vida, y yo tomo mis decisiones. Ciertamente eso no quiere decir que si el hijo ha tomado decisiones equivocadas, como bien sabemos, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para volver. O si yo como mamá o como papá he tomado decisiones o he sido muy rígido o muy relajado, creo que siempre hay un momento oportuno, mientras estemos aquí en la tierra,
para rescatar las cosas, pero al fin y al cabo se va a reducir en un aspecto del corazón y del carácter y lo que yo elijo para mí de lo que ha sido sembrado en mi vida. Yo creo que Dios nos da esa libertad y somos responsables de abrazar las promesas de Dios en nuestras vidas. Gracias, Karina. Uribe y Milton. Bien, Rafael utilizó dos palabras hace un rato, deberes y derechos. Y entre todos también han estado describiendo otro concepto, otros dos conceptos sin usar el nombre, que para mí resume todo lo que persigue la pregunta. Uno de esos es el de manipulación y otro es el de concordancia entre lo que hacemos y lo que decimos. El joven dice, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo soy mayor de edad. Pero resulta que no se comporta como mayor de edad, o eso es relativo. Es mayor de edad en cuanto a lo que son los derechos, pero no es mayor de edad en cuanto a los derechos, a los deberes, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el padre, y es una frase coloquial, usted tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy el que manda aquí, yo soy el que lo mantengo a usted. Pero resulta que el término mantener significa, no es solamente darle comida, sino también significa satisfacer las necesidades. Entonces ese padre se basa en algo, utiliza un argumento y en el fondo no lo cumple. O sea que hay un cumplimiento parcial de lo que se considera debe ser los deberes que se utiliza al momento de exigir derecho para querer imponer, sin utilizar la razón. De manera que yo creo que algo que debemos evitar y fijarnos, tener en cuenta siempre que nosotros estamos en una situación de conflicto o al momento de tomar decisiones, en qué medida la forma que nosotros estamos utilizando implica que hay una manipulación de la otra parte. Porque no se va a construir una relación ni se va a mandar un mensaje sólido, efectivo, a largo plazo, si es sobre las premisas de que es manipulando y la otra de que no hay concordancia entre lo que yo digo, entre lo que yo pregono, entre lo que yo espero que el otro haga y lo que yo demuestro que soy capaz de hacer. Bien, gracias. Pienso que, como decía Karina, el tema es complejo. Y es tan complejo que si nos preguntaran a todos nosotros, habrían tantas respuestas como personas sabemos aquí. Por experiencia, por vivencias, etc. En la Biblia hay dos pasajes que nos ilustran la cuestión de dos puntos de vista, desde el hijo y desde el padre. El del hijo es el del hijo pródigo. Ese muchacho fue bien criado, estaba ahí y de una buena primera dijo, dame lo mío que yo me voy. Y usted dice, pero ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? Pero también hay otro pasaje que es el Samuel y sus hijos. Samuel era un hombre de Dios, un profeta, y sus hijos, sin embargo, dejaron mucho que hablar en todo Israel, realmente. Entonces, yo me pongo a pensar en esas cosas y digo, no, es muy complejo. También está el hecho de que en ese hijo pródigo, como nos lo presentan en algunos videos, se dio a la bebida, a las mujeres, es decir, el impacto social que tiene el contexto en la crianza de los hijos. Nada más no somos nosotros los padres la única influencia. Si creemos que nosotros los padres somos la única influencia, probablemente desarrollemos un sentido de culpabilidad cuando se dé esa situación. Si yo como padre hice lo que tenía que hacer, encomendé al Señor, busqué la sabiduría de Dios y sin embargo el hijo tomó esas decisiones equivocadas, puedo sentirme culpable si creo que yo soy el único responsable. No, ese muchacho ya tenía responsabilidad sobre sí mismo, realmente. ¿Qué pasó? Es la pregunta de nuestro pastor. Pueden pasar muchísimas cosas, no es tan sencillo. Y me gusta la respuesta de Karina. En el fondo hay un tema del corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Cómo se está manejando ese corazón? ¿Qué está influyendo en el corazón de ese muchacho? Pero también qué ha influido a lo largo de su crianza, como decía Judith, que ha influido a lo largo de su crianza. Cómo el papá fue modelando ese corazón o cómo lo dejó solo, cómo lo dejó sin ternura, cómo lo dejó con una autoestima baja. Todas esas son cosas que pueden llevar a ese punto de rebeldía. Ahora bien,
a los padres que algún momento hemos sufrido, porque sufrimos cuando pasa eso, recuerden también lo que dice la parábola del hijo pródigo, que ese muchacho volvió en sí. Volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre lo recibió como padre de todas maneras. Así que simplemente en algunos casos no nos queda más que orar y esperar que vuelva en sí, y nosotros también volver en nosotros mismos como padres. Gracias, Milton. Eso me acuerda también la historia del sacerdote Elí, quien acogió al profeta Samuel, y probablemente Samuel copió del modelo de familia de Elí. Elí tuvo unos hijos que eran unos bandidos, hacían de todo en el templo, se aprovechaban, hacían de todo. Y lo que dice la Biblia es que Elí no los molestaba, como no los corregía, no los disciplinaba. Y yo creo que esto viene también a estar de acuerdo con lo que ustedes han dicho de esas consecuencias que a veces nosotros los padres muy permisivos, y ese sería otro tema, ¿por qué somos permisivos? Quizás porque le tenemos pena a un hijo que quizás vino con algún tipo de condición enfermiza, o porque mis padres fueron muy duros conmigo, muchísimas razones. Pero el punto es que esto se va soltando, y como decía Judy, si no se va trabajando desde pequeñitos, entonces llega un momento en que se soltó. Ahora yo pienso por otro lado, también lo que decía Karina, que no siempre es la culpa del papá. A veces hay situaciones que se dan, y digo esto como dice Milton, para que no nos sintamos culpables, porque aún con Jesús, que en un sentido era un rol de líder, de papá, salió un Judas que le traicionó. Y aún en el cielo, en un hábitat perfecto, con un padre perfecto, Lucifer con un grupo de ángeles se rebelaron y se fueron. Digo esto para que no siempre nos culpemos y nos condenemos. Y como Milton decía, tener la esperanza y orar de que esos muchachos o esas muchachas que se han ido van a regresar. Tener esa confianza en el Señor y mantenernos siempre en oración. Pero también, si hay que revisarse, también hay que hacerlo, porque sí he visto este proceso en varias ocasiones cuando los padres no molestamos, no disciplinamos o no mantenemos ese equilibrio entre amor, cariño, afecto, disciplina, corrección, exhortación. Bueno, yo creo que hemos llegado a un feliz final. Yo quisiera hacer algo ya en esta parte final, y es que nuestros jóvenes, bien brevito, le pudieran dar en el Día de los Padres un consejo a los jóvenes. Karina, como madre y esposa, que le dé un consejo a los padres, y Uribe y Milton, tanto como padres como expertos de la conducta, que les den un consejo también a los padres. ¿Qué podemos decir? Ustedes le hablan a los hijos en este Día de los Padres. Bueno, si yo le pudiera dar un consejo sería: traten de entender a sus padres y que entiendan también que ellos quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, si yo pudiera dar un consejo,